Bueno, siguiendo un poco con el relato del video anterior, vamos a ver que a partir de la revolución industrial, sobre todo a mediados del siglo XIX, cuando ya son varios los países que se han industrializado, en el mundo empieza a suceder como una especie de división, lo que se llama la División Internacional del Trabajo. ¿Qué es esto? Que algunos países, es un grupo muy reducido de países, van a ser los países industrializados o también llamados países desarrollados. Y que alrededor de estos países, ¿verdad? Hay otros países que se llaman países periféricos, son países periféricos a los países industrializados, que se encargan de producir la materia prima y de ser también compradores de los países industrializados. Vamos a ver que va a haber como una relación simbiótica entre estos dos grupos, entre los países industrializados y los países periféricos. Los países industrializados, aunque son países desarrollados, que tienen gran tecnología, que tienen una gran producción industrial, dependen para su existencia de los países periféricos. ¿Por qué? Bueno, porque los países periféricos le proveen a los países industrializados de esas dos cosas tan importantes que nosotros vimos, ¿verdad? Le van a proveer de materia prima, ¿verdad? Y le van a proveer de compradores. Es el lugar en donde los países industrializados venden lo que producen. Pero a su vez, los países periféricos son sumamente dependientes de los países industrializados, porque lo que producen estos países, ¿verdad?, la materia prima que producen, se lo venden a los países industrializados. Por lo tanto, hay una dependencia, hay una interconexión entre estos dos países que forma un sistema al que se le llama, bueno, ese es parte del sistema capitalista y se llama División Internacional del Trabajo. La cantidad de países industrializados es muy reducida. Recordemos que país industrializado no es solamente el país que tiene fábricas, ¿no? Es mucho más que eso. Se considera país industrializado aquel país cuya riqueza fundamental está relacionada con la industria, ¿no? O sea que la industria genera una gran cantidad de riqueza en ese país. No significa que ese país no pueda producir materias primas o no pueda también tener servicios como el turismo, por supuesto que sí, pero la base fundamental de su riqueza está en la industria. Pero además es un país que genera su propia tecnología, que tiene un sistema, ¿verdad?, de innovación tecnológica en donde converge la ciencia y la tecnología, que hace que estos países creen su propia tecnología. No la tengan que comprar o tengan que comprar muy poca cosa de lo exterior, sino que generan su propio sistema tecnológico. ¿Se entiende esto? Esto en el mundo son muy pocos los países que logran esto, incluido en la actualidad, ¿verdad? Si nosotros nombramos los países industrializados, y bueno, siempre vamos a ir a casi los mismos del siglo XIX. Vamos a hablar de Inglaterra, de Francia, de los Países Bajos, de Estados Unidos, de Japón, de Alemania, más o menos. Ahora se han agregado algunos otros, ¿verdad? Algunos que tienen que ver con el sudeste asiático, con China, pero básicamente no se ha movido mucho, no es ni la mayoría de los países, ni mucho menos. Siempre es un número reducido de países los que se consideran países industrializados. Y la mayoría de nosotros, de los otros países, somos países periféricos, ¿verdad? Que en gran parte dependemos de lo que le vendemos a estos países industrializados. Pero también pueden haber países que estén fuera del sistema, ¿no?, que no son países industrializados ni países periféricos. Porque para ser un país periférico se necesitan determinadas características. Y ahí es donde yo voy a empezar a hablar de Uruguay, ¿no? Uruguay empieza a ser país periférico, o sea, se mete dentro de este sistema capitalista, dentro de esta División Internacional del Trabajo, recién hacia finales de 1870. 1876, 1877, empieza el proceso en donde Uruguay deja de estar fuera del sistema para convertirse en un país periférico o moderno, ¿está? ¿Cómo podemos entender esto? Lo voy a empezar a desarrollar probablemente en el video siguiente o en el otro. Pero lo que quiero que ustedes tengan en cuenta es que hasta 1876-77 Uruguay no formaba parte de este sistema económico. Estaba por fuera, ¿tá? Su sistema productivo era casi inexistente y no estaba en capacidad de poder venderle nada a ningún país industrializado, ¿tá? No producía nada que los países industrializados necesitaran.
por lo tanto estaba como fuera del sistema. A ese país que estaba fuera del sistema capitalista, fuera de la División Internacional del Trabajo, también le vamos a llamar el Uruguay pastoril y caudillesco. Era un país básicamente en donde no había orden político, los que mandaban eran los caudillos, que después vamos a ver bien quiénes eran, y no había un sistema productivo organizado. ¿Tá? Las vacas pastaban libremente, quien podía agarrarlas se las comía, y básicamente era eso, ¿no? Un sistema económico sin ninguna organización y un sistema político también muy poco organizado. Cuando empieza a organizarse de mejor forma el sistema político y económico, y bueno, a partir del 1876, en un proceso que vamos a llamar la modernización del Uruguay. Cuando el Uruguay se moderniza, organiza su Estado y organiza su economía, se va a convertir en un país periférico, vendedor de materias primas a países industrializados. Para traducir esto de alguna manera, ¿qué materia prima vamos a vender? Y bueno, lana, cueros, luego carne, y cuando digo países industrializados a los que le vendemos, estoy hablando básicamente de Inglaterra, en menor medida Francia y luego también Estados Unidos. ¿Ah? Entonces ahí nos convertimos en un país dentro de este sistema al que llamamos sistema capitalista. Bueno, ya que quedó la grabación, esto que le pasa a Uruguay, no solo le pasa a Uruguay, le pasa al resto de América Latina y le pasa a muchos otros países en el mundo. Este proceso de modernización. ¿Ah? El Uruguay moderno es el que se mete en el sistema mundo, en el sistema capitalista, del que antes estaba fuera. ¿Tá? Pero este proceso se llama modernización y vamos a ver después en qué consiste.